febrero seguimos conversando con la doctora Ángela Marmolejos, anestesióloga, nutrióloga clínica, manejo del dolor, cuidados paliativos. Oliver tiene una pregunta que solamente a él yo creo que le interesa en este país. Yo tengo una promoción invitando al país a no tomar alcohol y eliminar los dulces, porque se vive una vida más sana, más feliz. Usted como nutrióloga y ese proceso del alcohol que he visto muchas familias destruirse y más la salud. ¿Es aconsejable tomar alcohol? Porque eso no hace daño. Yo me tomo mis traguitos. Usted como experta en la materia. Bueno, el alcohol está descrito como calorías vacías. O sea, que probablemente no aporte nada, solamente que placer. Y en la vida, viviendo de forma adecuada, paliativa y balanceada, el placer es necesario de cualquier forma de obtención. Entonces, eventualmente, organizado, sin excesos, el temita, un traguito no cae mal. Solamente que hay que cuidar lo que se come en ese momento, las mezclas también que se utilizan con el alcohol, porque habitualmente se colocan... Explique eso, esa mezcla. ¿Qué mezcla se debe de hacer para los que le gustan sus traguitos? Bueno, yo no tomo alcohol, pero he escuchado a algunas personas que cuando hablan de alcohol dicen que el alcohol no se mezcla, y si se mezclara debería traer la mezcla en el mismo empaque. Pero lo ideal es no utilizar dulces, o sea, azúcares. Exacto, azúcares tan fuertes. Por ejemplo, que se utilizan mucho las aguas de coco, el jugo de manzana, la Coca-Cola, el Sprite. Exacto, eso trae mucha carga de azúcar, que aunque compensa un poquito, también el mito de que el alcohol queme el azúcar, en realidad el paciente puede tener a veces ligera disminución del azúcar en la sangre con la ingesta prolongada de alcohol, pero entonces te promueve la obesidad. O sea, no solamente estás viendo el placer, también estás haciendo otro daño. Pero de que estoy de acuerdo, te digo, todo controlado. Dice aquí, el vino es una poesía embotellada. Robert Louis Stevenson, novelista, cuentista, poeta y ensayista británico. Yo soy de lo que digo. Estoy de acuerdo con esa poesía. Que todo se puede hacer siempre cuando usted lo haga con moderación. Totalmente. O sea, en el aspecto de lo que tiene que ver, e incluso el agua, los ejercicios, todo hay que hacerlo con moderación. Todo. Doctora, cuando a la gente le dice, se me encogió un nervio, es una ciática, ¿verdad? No. Eso, hay nervios periféricos, sobre todo en miembros Pero inferiores. hay una vaina que duela más que eso en la vida. Claro. Es un calambre. La muela. No, el golpe en el dedo chiquito con el mueble. Duele más que cuando te da calambre. Y la rodilla, en esos puntos clave cuando tú te das. Y que el hueso donde de la está el contentura. reflejo. Mire, sí, eso duele más. Doctora, usted es anestesióloga. Sí. En una ocasión a mí me tocó entrar a una sala de cirugía por una cirugía menor. Me llamó la atención el nivel de creencia de muchos anestesiólogos. Me oraron, hicieron todo un proceso de preparación mental incluso. ¿Usted pudiera explicar cuál es el proceso que usted sigue al momento de que usted entra al quirófano, que ya tiene al paciente ahí, que le va a administrar la anestesia? Claro, el quirófano, fuera de lo que habitualmente conocemos, es un lugar solemne durante el inicio, sobre todo el acto anestésico, porque la anestesia está descrita que se compara mucho con el avión. O sea, el momento inicial de la anestesia es como el despegue del avión, se necesita una concentración total. Ya luego, durante la cirugía, quien se estresa es el cirujano, el anestesiólogo mantiene como si fuera un piloto automático. Cuando el paciente va a despertar sería el aterrizaje, donde otra vez el equipo completo tiene que estar alerta para poder despertar ese paciente. ¿Participa el anestesiólogo en el proceso de despertar al paciente? En todo. Todo. El anestesiólogo está antes, durante, después y por si acaso, 24 horas después, por temas inclusive legales. Entonces, por ejemplo, mi escuela, nuestra rutina es mantener un poquito la solemnidad del acto, hablar con el paciente, explicarle nuevamente lo que se le va a hacer, si va a ser una anestesia general, si va a ser un bloqueo, si se va a dormir, lo que va a poder presentar. Se monitoriza el paciente. Siempre hay chequeos, hay que ver que haya oxígeno, que esté la aspiración, que la máquina de anestesia esté funcionando, que todos los medicamentos estén listos. Ya luego al paciente, pues luego de que el paciente entienda y confirme que está de acuerdo con el inicio del acto anestésico, se monitoriza, se coloca en la cama, en la posición que se va a adoptar. Luego de que todos los signos vitales estén normales, se le da la señal de que se va a iniciar. Si, por ejemplo, es un bloqueo, uno siente al pacientito en la cama,
Y si el paciente va dormido, pues se queda de cúbito supino. La parte de la espiritualidad, todos nosotros creemos en seres supremos. Por temas a veces de ética no le ponemos nombre al ser supremo al que le estamos pidiendo la ayuda, ¿no? La solemnidad del acto, el aporte, pero en la gran mayoría de los pacientes, porque he tenido pacientes que rechazan este tipo de, porque va en contra de sus creencias. Sí. La gran mayoría de los pacientes se sienten confiados cuando el médico que lo va a tratar también tiene creencias en seres supremos. Entonces, es habitual, lo ideal es pedir permiso al paciente. Usted quiere que oremos, usted es de ese tipo de religión, porque hay pacientes que se pueden sentir ofendidos porque no tienen la creencia y no le ponen el nombre que tradicionalmente otra persona pueda. Entonces, se le solicita el permiso. Y sí, eventualmente uno hace una oración corta, en algunos casos sin nombres ni apellidos, pero sobre todo pidiéndole al Ser Supremo que nos ayude a que el tránsito quirúrgico sea adecuado. Mire, doctora, dos cosas. ¿Cuál es el tipo de anestesia más usada? ¿El que te colocan vía intravenosa con el suerito o inyectada? Si la inyectada ya va en desuso. Y el nivel de riesgo del anestesiólogo al momento de ejercer su función. En cuanto al más usado, pudiéramos decir que la endovenosa, porque hay diferentes niveles, sería el más utilizado. Porque inclusive en un bloqueo, en una anestesia, como le llamamos, de la cintura hacia abajo, tú también utilizas por venas. O sea, el paciente obtiene una sedación por vena y la parte mayor de la anestesia, ¿no? En todo el cuerpo. Pero indistintamente no hay una preferencia ni una más utilizada porque cada una tiene su indicación. Ahora bien, en algunos países, por ejemplo, inclusive en los Estados Unidos, no utilizan casi bloqueos, son más de anestesia general. Sin embargo, en Latinoamérica somos lo inverso, utilizamos más bloqueos. En cuanto al riesgo del anestesiólogo, yo pudiera siempre, hago la salvedad de que si al anestesiólogo durante el acto anestésico tú le colocas el monitor del paciente, la anestesia se suspende. Porque el anestesiólogo, bueno, estamos en un momento de tensión muy alto. O sea, nosotros podemos sufrir picos hipertensivos transitorios, taquicardia transitoria, porque primero es la confianza de todo el equipo de que tú estás utilizando los medicamentos adecuados. Y número dos es la esperanza de que ese paciente reaccione como estamos esperando que reaccione. Todo el mundo reacciona diferente a una anestesia, aún estando muy bien preparado, porque el cuerpo está recibiendo medicamentos y puede reaccionar de una forma distinta. Entonces se hace de forma muy paulatina, pero el riesgo ante todo es un riesgo alto. O sea, que controlado, la pero es persona alto. puede morir. Totalmente. En el caso de la anestesia... Es baja, es muy bajo, pero es que es Marmolejos, hay un asunto que decía José María que ustedes intervienen en todas las operaciones. Pero a mí me llama la atención que el dentista, ¿no? El dentista Claro que hace sí. su propia anestesia. Ellos están entrenados en bloqueos periféricos solamente de cavidad oral, pero ya se está incorporando la sedación fuera de quirófano en odontología. Depende del tipo de operación. Exacto. Hay muchos pacientes que son odontofóbicos, que le tienen miedo hasta el eyector solamente, al sonidito, a la silla, a las luces, y se le da una No, sedación que es incómodo, superficial. es incómodo. Eso es terrible. Y procedimientos largos, porque, por ejemplo, yo a veces ofrezco el servicio, yo he estado en sedación para implantes y cuando son, por ejemplo, la boca completa, he tardado 8 o 10 horas Wow. Doctora, colocando implantes. tengo una familiar muy cercana, una prima hermana incluso, que tiene la enfermedad de esclerodermia. Okay. Y los niveles de dolor son insoportables. Le pregunto, ¿tenemos en nuestros hospitales personas especialistas en el manejo del dolor? ¿Nuestros seguros médicos ya contemplan cubrir ese tipo de consultas? Las unidades de dolor están lamentablemente disponibles en hospitales oncológicos. Los hospitales no oncológicos no tienen unidad de dolor agudo ni unidad de dolor crónico, que es algo que estamos llamando, ¿no?, a las autoridades a que implementen esto en los hospitales. En cuanto a las aseguradoras, en los pacientes oncológicos también está incluida la consulta de manejo del dolor. Algunos fármacos están incluidos, como la morfina, la oxicodona, el fentanilo, la metadona no está incluida, el tramadol en algunas aseguradoras. Y en la parte privada,
pues algunas aseguradoras con planes premium, pues hay unos códigos, pero un poco más para el intervencionismo, o sea, cuando el dolor puede ser tratado con un bloqueo. Hay algunas coberturas, pero en términos generales falta. O sea que para Falta este cobertura. tipo de enfermedades, que no es un cáncer, son enfermedades crónicas graves, pero no cáncer, ni siquiera los hospitales en esos oncológicos no lo atienden, No. no le manejan el dolor. No, porque la puerta de entrada en un oncológico es una biopsia de un cáncer positivo. Entonces, a menos que sea por un referimiento, por una parte de un dolor crónico, hay otros sitios en Santo Domingo donde las unidades son un poquito más abiertas y aceptan los pacientes, pero no es de rutina que exista el manejo del dolor ampliamente distribuido en todos los centros. Mire, doctora, mucha gente preguntando que dónde trabaja usted, dónde da su consulta, dónde se puede localizar a la doctora, si tiene redes sociales y esas cosas. Claro, me pueden encontrar en Instagram, paliativos con LLRD, nuestra página web www.cuidadospaliativosrd.com. Puedo dar mi número, 809-847-9988. Apúntalo, Oliver, Sí, lo vamos a apuntar. para el dolor emocional que tú... Ya él no sufre de eso. no. Ven acá, Ya que él no tiene eso. ataca. Como yo le estoy atacando con el alcohol, él viene. Ah. Está conectado. Doctora, ¿Nos repite las redes, por favor, doctora? Paliativos RD, paliativos con 2 L. hay una corriente en República Dominicana que casi todo tiempo saca la cabeza, que plantea el uso, la legalización del uso de la marihuana para combatir el dolor. Ujú. E incluso hay gente que importa el aceite de cannabis. Ujú. ¿Se utiliza aquí el cannabis, el aceite de cannabis para el tratamiento del dolor de manera lógicamente oficial en los laboratorios? ¿Y qué piensa usted de esa corriente que plantea la utilización de la droga, del cannabis de manera abierta para combatir el dolor? En Dominicana no tenemos la política, por lo que tampoco tenemos la posibilidad de importar el fármaco, porque si vamos a uso medicinal, es en dosis y en presentación como un fármaco. Muchísimos estudios internacionales todavía siguen en controversia en cuanto a si es útil o no es útil. Pero la experiencia en algunos pacientes que he tenido, que han tenido la posibilidad de adquirirlo en otro país, y he visto la forma del consumo racional del fármaco con prescripción, refieren que la mejoría no es tan abierta, ¿no? O sea, no es una mejoría total, pero donde más se ve mejoría es náusea y vómito. Okay. Se ha demostrado que se trata con otras cosas, ¿verdad? buenísimo, Y los exacto. Pero efectos- como para el dolor se usa de todo, para el esos dolor yo uso efectos- 7 cosas, pues ayuda. ¿Y esos efectos secundarios, cómo reaccionan del cannabis? No hay efectos adversos, porque la dosis es muy mínima, es probablemente el mismo efecto adverso a nivel cognitivo que el opioide, o sea, un poquito de mareo. Los medicamentos que usted receta para el tratamiento de dolor profundo, Ujú. todos tienen que tener una receta bajo control de la Dirección de Drogas. Sí, es una receta de la DNCD. Necesitamos un permiso emitido por Salud Pública, que necesitamos el exequatur más unos permisos que tenemos que depositar. Y inclusive la adquisición de esos fármacos también está limitada solamente a centros oncológicos. ¿Ustedes se han encontrado con el caso de que le han dado, ¿verdad?, diagnosticado o le han colocado un medicamento que saben que lo están usando y se hacen adictos a ese medicamento y después hay un problema, ¿cómo quitárselo? Ujú. ¿Se han encontrado con ese Perdona. tipo de casos? Pero no por dolor, sino por placer, por adicción. En algunos casos los anestesiólogos tenemos contacto con algunas personas que se han hecho adictas por consumo. Por ejemplo, para los mismos opioides, la metadona, que también es un opioide, es uno de los fármacos que se utilizan para deshabituación de opioides. Y nosotros tenemos acceso al fármaco, pero ya se hace en un ingreso de carácter de adicciones, con probablemente un equipo de psiquiatría también. No podemos afirmar que el consumidor de opioides por dolor caiga en adicción, pero es muy infrecuente. O sea, uno puede caer en adicción hasta de leer un periódico diario y el día que no lo encuentro salgo para la calle y doy 20 vueltas en el distrito hasta que encuentre el periódico. Adicción es buscar el producto de una forma descontrolada hasta obtenerlo.
Pero cuando tenemos un paciente con un dolor real, sinceramente lo que el paciente quiere es no tener dolor, no es estar adicto. Dolores reales. Bueno, doctora, yo creo que hemos aprendido mucho aquí, ¿verdad? Bastante. Totalmente. Y los micrófonos no los va a abrir. No, ya nos ¿Qué vamos. hace, verdad, doctora? Sí, yo soy docente en la Pucamaima. Es catedrática. ¿Y qué materia? ¿De Yo dolor? doy farmacología 1, sí, farmacología 1, farmacología 2, anestesia y algología, que es dolor. Correcto. Gracias a la doctora Ángela Marmolejos, anestesióloga. Por las nubes, 7.